Red Animal 170 degrees, 6491. Give me your head. Hey, let your head rest in my hand. Relax. I got you, I promise. I'm not gonna let you go. Hey, man, I got you. There you go. 10 seconds. Bienvenidos a Cine Aparte. Bienvenidos a lo que creo que va a ser la cápsula del disenso, en la que la mayoría de ustedes va a estar en desacuerdo conmigo, sobre la película Moonlight, o Luz de Luna, del director Barry Jenkins, que ha acumulado hasta ahorita 220 y tantas nominaciones, 140 y tantos premios. Estoy grabando esto antes de las nominaciones al Oscar, por lo tanto faltan unas cuantas nominaciones y premios. Es una película, al parecer, universalmente gustada, y a mí me pareció sobrevalorada. No es que me parezca una mala película, simplemente creo que el entusiasmo que ha generado alrededor es desproporcionado, y creo además, y esto es lo que quisiera plantear aquí, que es un entusiasmo generado por la confusión tan frecuente entre valorar una película en sus propios términos como película y aprobar o defender los temas que está promoviendo. Es una confusión que tiene que ver más con la ideología que con el cine, y para aclarar a qué me refiero, voy a describir brevemente la película, solo su premisa y sus personajes. No voy a revelar nada. Moonlight es una historia que se cuenta en 3 actos. Narra la infancia, la adolescencia y los primeros años de la vida adulta de un joven negro o afroamericano, si ustedes lo prefieren, llamado Sherion, nacido en un barrio de bajos estratos en el Miami contemporáneo, es decir, un barrio plagado de drogas y de violencia y de crimen. Él es un niño retraído, sensible, que es víctima del bullying, es hijo de una madre drogadicta que no lo cuida y tiene una figura paterna, un dealer de drogas que sin embargo es una buena persona y cuida de él. Cuando es adolescente, Sherion sigue siendo cada vez más víctima del bullying y además se nos revela que tiene deseos y siente atracción por su mejor amigo, por Kevin. La película nos permite ver cómo se dividen y se van por distintos caminos las vidas de Kevin y de Sherion, y cómo, obligado por las circunstancias, Sherion desarrolla una coraza dura y sin embargo conserva sus atributos esenciales, su introversión, su timidez, y además conserva también la atracción que siente hacia Kevin. Y sin necesidad de revelar más, podemos notar o saber cuáles temas está tratando esta película. Las desventajas socioeconómicas de una minoría, de qué manera esto destruye el núcleo familiar, el bullying dirigido hacia niños que no corresponden a un ideal tóxico y violento de masculinidad, el bullying dirigido a niños con orientación homosexual, etc. Las muchísimas notas que alaban a Moonlight alaban no solo que trate estos temas, sino que hable de cómo intersectan clasismo, racismo y homofobia. Si Sherion hubiera crecido en otro entorno, quizá habría habido más tolerancia hacia su temperamento sensible o hacia su orientación homosexual. Si hubiera sido un niño blanco, quizá hubiera tenido más opciones de vida, etc. En resumen, Moonlight es una película que revela un tipo doble o triple de discriminación y lo hace a través de un personaje que sufre toda su vida por ello. Y esto es cierto, lo hace, revela este tipo doble o triple de discriminación. Mi problema con la película tiene que ver con lo segundo, con que lo haga a través de un personaje que sufre toda su vida por ello. ¿Por qué? Porque la película pone sobre la mesa temas socialmente importantes. ¿Quién va a negar que el racismo, el clasismo, la homofobia son temas socialmente importantes? Y sin embargo lo hace a través de una fórmula narrativa trillada que hemos visto en decenas de películas y a través de personajes planos, a pesar de que se nos hagan pasar como complejos. El personaje central mismo se nos hace pasar como una olla de contradicciones. Es sensible, pero es duro, y en realidad es un personaje que hemos visto en decenas de películas, por no hablar de la madre drogadicta y que lo maltrata, por no hablar de la figura paterna, por no hablar del amigo que le descubre quién es en realidad, de los amigos bullies, etcétera, etcétera. Se ha dicho que esta película tiene una gran poesía visual. A mí me pareció saturada de tomas de 360 grados o de tomas fuera de foco para sugerir estados de ensoñación, de cámara lenta para sugerir subjetividad, en fin, recursos que hemos visto usados muchas veces, no necesariamente nuevos, y que son el equivalente de decir que porque algo rima es poesía o buena poesía, solamente porque no está dicho o narrado en prosa. Porque una película con tantos clichés narrativos y visuales es puesta en un altar por la confusión entre ideología y apreciación por una película, y por la culpa colectiva y por el miedo a ser tachados de insensibles si decimos que no nos conmueve una película como esta,
como si fuera lo mismo decir que no nos conmueven estos temas o que no nos preocupan estos temas a que no nos preocupa la película. Hay una gran diferencia y a eso me refiero con la confusión. Y yo también soy víctima del miedo a ser tachada de insensible. Yo vi esta película en Toronto hace unos meses, y desde entonces me pareció regular, pero me sentía avasallada por todas las opiniones favorables alrededor de ella. Sabía que en algún momento iba a tener que exponer mis argumentos, como lo estoy haciendo ahorita, pero cada vez que podía postergaba la conversación. Debo de confesar también que me sentí muy aliviada y estimulada hace unas semanas cuando escuché el podcast de Bret Easton Ellis, el autor de Psicópata Americano, del 21 de noviembre, por si lo quieren descargar, es posible descargarlo. No solo porque estoy de acuerdo con él, sino porque él es un hombre homosexual y desde esa posición y desde esa perspectiva argumenta por qué le parece que el tratamiento de la homosexualidad siempre como una condición de víctima es condescendiente en esta película. Y lo hace un poco en referencia a que Barry Jenkins, el director de la película, es heterosexual. No es que, lo cito a Bret Easton Ellis, no es que siempre una película sobre homosexuales tenga que ser dirigida por homosexuales, pero aquí se nota una mirada un poquito empaquetada para gustar al público heterosexual. En fin, escuchen el podcast, se los recomiendo mucho. Y más allá de eso, ¿qué podemos hacer para detectar estos puntos ciegos a veces contaminados por la corrección política que está en todos lados? Les propongo un experimento. Vean Moonlight y visualícenla con personajes blancos de clase media alta y vean si no les parecería que hay muchas caricaturas ahí. El personaje mismo central siempre pidiendo a gritos que nos compadezcamos de las situaciones solemnes, las situaciones predecibles. Si esta película no estuviera actuada por personajes que representan minorías, ¿no le exigiríamos un poquito más? Yo tengo la sospecha de que sí. Ya está en cines. Muchos dicen que es la mejor película del año. Ustedes tienen la última palabra. Y los espero aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.